cómo funciona un regulador de acción directa. Bien, para ello entonces he dibujado dos esquemas que representan pues el mismo regulador de acción directa. Es el regulador normal, el regulador de vivienda, el regulador de afuera del centro de medición. Bien, este regulador entonces está conformado por dos cámaras, una inferior y otra superior. En la cámara inferior entonces tenemos un conjunto de palancas y la entrada del gas. Y en la parte superior tenemos un resorte y tenemos un orificio que está comunicando directamente con la atmósfera. Bien, ambas cámaras están separadas por una membrana que es deformable. Esa membrana entonces está sometida a varias acciones. Una, la acción del gas en la parte inferior, que la empuja hacia arriba. Y dos, la acción de la parte superior de la cámara superior, que es la fuerza del muelle más la presión atmosférica, ¿sí? Bien, veamos qué sucede. Entonces, antes, en determinado momento, el esquema superior, en determinado momento, el gas que estaba adentro hizo tanta presión sobre la membrana, ¿cierto? A través de o sea, se presionó, la fuerza del gas presionó las partículas pegando contra la membrana en la parte inferior, hicieron que se subiera la membrana, y esta a su vez hizo que los pivotes de la palanca, esos amarillos, se accionaran y como consecuencia entonces se moviera de posición. ¿Y qué pasó? Entonces se cerró la entrada de gas. Esto es un ciclo, ¿sí? Entonces haga de cuenta que le tomó una foto y sucedió eso, y al rato sigue, como el gas sale permanentemente, entonces evacúa gas, y entonces la fuerza del gas sobre la membrana en la parte inferior, la membrana naranja, disminuye, lo que hace entonces que entre más gas de la parte izquierda. Esa es la posición de abajo, el esquema de la parte de abajo. Como ya no hay suficiente presión del gas en la cámara inferior sobre la membrana naranja, entonces ingresa más gas, empuja la entrada, empuja el tapón que está en la entrada, digámoslo así, mueve el pivote, hace que entonces que se accione el sistema de palancas y jalan la membrana hacia abajo. En este caso entonces decimos que la presión atmosférica más la presión del resorte son mayores que la presión de abajo del gas. Esto sucede hasta que de nuevo el gas que haya entrado sea pues lo suficiente como para ejercer una presión y volver a la situación del esquema de arriba. Ese es un ciclo que se repite, y así es como funciona un regulador de acción directa. Espero que me hayas comprendido. Se me olvidaba decir entonces que esto sucede cuando hay consumo de gas, ¿cierto? Siempre y cuando haya consumo de gas, entonces se acciona el regulador. Bien, hasta la próxima, hablamos. El regulador pilotado. Muy bien. Para ello, pues he realizado el diagramita que estás viendo de colores. En la parte de abajo he pintado la tubería de color gris. Sobre esa tubería está montado entonces el regulador pilotado. La entrada de gas por la izquierda, como observas, ese elemento rojo que está ahí ese se llama el obturador del regulador principal, permite el paso de gas, está permitiendo en este momento el paso de gas. El gas pasa a través de ese obturador y sigue, y antes de salir tiene la oportunidad de subir hacia el regulador azul, por ese tubo vena que estás observando. Muy bien. Cuando hay mucha presión en la tubería, entonces ese gas que sube hacia el regulador azul tiene la fuerza suficiente para vencer el resorte verde-amarillo que hay arriba. Al ser vencido, entonces el obturador de color lila o rosado que ves en la parte de encima pues se cierra, y cuando se cierra entonces te puedes imaginar que el gas que estaba llegando ahí, que estaba pasando hacia el regulador verde, ya no puede pasar. Como consecuencia de eso, entonces, ¿qué pasa? Entonces, como la presión no es suficiente ya sobre el resorte verde, el de abajo, o sea, sobre la membrana anaranjada del regulador verde de abajo, entonces, ¿qué pasa? Ese resorte verde vence la fuerza que estaba encima de la membrana naranja,
y se cierra el obturador de color rojo. Como consecuencia, entonces no hay paso de gas. Esto se da hasta cuando se logra evacuar el gas que está a la derecha del obturador rojo. Cuando se logra evacuar, se reduce la presión, y al reducirse la presión, pues entonces hace que el resorte verdoso amarillo pues sea capaz de vencer la fuerza que está debajo de la membrana de arriba, la membrana anaranjada del regulador azul. Se abre de nuevo el obturador lila, y ahora entonces ya no está dejando pasar gas hacia abajo, hacia el regulador de color verde. Como gran conclusión, entonces se vence la fuerza del resorte verde de abajo y se abre el obturador rojo. Esto es la forma como funciona un regulador pilotado. Espero que te haya servido. Hasta pronto. De acuerdo a su funcionamiento, a su mecanismo de venteo, los podemos clasificar como reguladores de venteo o reguladores de bloqueo. Los reguladores de bloqueo son reguladores que, como este que tenemos aquí, ante una sobrepresión se bloquean. Tienen una válvula de cheque que impide el paso. Un aumento considerable de la presión por temperatura. Entonces, tratan de expulsar hacia el exterior el gas que se expandió, y en lugar de hacer eso se bloquean. Ideales ¿para qué? Para interior de edificaciones. ¿Por qué? En el interior de viviendas, en el interior de restaurantes deben estar estos reguladores, simple y llanamente porque son lugares que están habitados y el gas no debe ser venteado al interior de esas edificaciones o recintos donde hay personas. Existen también los reguladores de venteo. Estos ya no son de bloqueo, sino que son de venteo. ¿Qué sucede con estos? Se deben instalar en los centros de medición. ¿Por qué? Y el venteo debe dar hacia la atmósfera. Es decir, estos no los puedo instalar en zonas comunes de edificios. O si los instalo en zonas comunes de edificios, entonces deben estar ubicados dentro de gabinetes que son herméticos. Son gabinetes que tienen puertas de vidrio, y cuando este señor o este regulador ventea en esa zona común, entonces el gas no va a dar a la zona común, sino que sale por el buitrón hacia arriba. En las viviendas unifamiliares de los barrios, en fin, es común el regulador de venteo. En restaurantes, entonces el regulador que está afuera en el centro de medición será un regulador de venteo, y cada regulador de equipo de gas entonces será un regulador de bloqueo. Aquí este regulador es el reguladorcito, este primer regulador, este de aquí, o sea, este que está aquí, es regulador de venteo, y cada uno de los que tiene este equipo será regulador de bloqueo. Una pregunta frecuente es: ¿qué sucede entonces cuando se bloquea? Entonces, cuando se bloquea habrá que, ese de pronto digamos es una ventaja, por seguridad se bloquea, pero hay que desinstalarlo para poderlo desbloquear. Podemos entonces pensar que estos reguladores de bloqueo rara vez se bloquean por una sobrepresión. Son casos fortuitos.